este curso tocando este libro, la epístola de Primera de Timoteo. Abran sus Biblias, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 5. Ya estamos entrando, hermano, aquí el título. Ya estamos en la lección número 10. Lección número 10, la parte más delicada del ministerio, hermano. ¿Qué es la parte más delicada, hermanos? ¿Qué es la parte? Es la gente. Es la gente, ¿verdad, hermano? Amén. Es lo que vamos a ver claramente, hermanos. Aquí vamos a ver, hermanos, capítulo 5, pues Pablo exhortando a este joven pastor Timoteo de cómo debe relacionarse bíblicamente con, pues, la gente en la iglesia local. La gente, hermanos. Aquí es donde a veces, hermanos, perdemos, ¿verdad? Perdemos la bendición y a veces por falta de conocimiento, por falta de experiencia, a veces, hermanos, nos causamos tantos problemas en la iglesia local y ya la iglesia no funciona como familia porque andamos violando algunos principios bíblicos, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a verlo, hermanos, juntos. Vamos a orar, obviamente. Necesitamos al Señor. Señor, te amamos y Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, que tú nos enseñes, Señor, de estas verdades, esos principios, Señor, de 1 de Timoteo 5, de cómo debemos relacionarnos bien, correctamente, bíblicamente con los demás en la iglesia local. Relaciones sanas. Señor, bien, háblenos lo que pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Con su Biblia abierta, hermanos, sus notas allí. Mira, Pablo comienza el capítulo 5 con un mensaje acerca de la parte más delicada del ministerio. La gente, hermanos. Timoteo debe aprender a cómo tratar las distintas personalidades que constituyan el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han notado que cada persona es diferente? Es distinta, ¿verdad, hermano? Entonces, vamos a ver, mira, el versículo 1, vemos, dice, no reprendes al anciano, ¿verdad, hermano? Es un grupo anciano. El versículo 2, a las ancianas. El versículo 3 habla de otro grupo, honra a las, ¿qué dice? Viudas, ¿verdad? Y luego habla de jóvenes en la iglesia. Y luego vemos la misma palabra anciano, pero ya está tocando el tema de los oficiales en la iglesia. Por ejemplo, el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Entonces vemos aquí grupos en la iglesia local y Pablo va a tratar a entrenar y Timoteo, este joven pastor, de cómo debe tratar con cada uno, hermano. Aquí vamos a verdades prácticas, ¿verdad, hermano? Pablo exhorta a Timoteo a que ministra a las diversas personas de la iglesia y que no debe mostrar parcialidad. Mira lo que dice el versículo 21, allí en capítulo 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, hay que tratar con la gente sin dar ¿qué? Preferencia, un grupo en contra de otro grupo, ¿verdad? Sin distinción. Aquí vemos principios, hermanos, que va a guiar el pastor, este pastor joven Timoteo, de cómo debe tratar con personas, relaciones en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Pero lo debe hacer correctamente. ¿Está conmigo? Algunos, hermanos, objetivos de esa lección. Número 1, enumerar y revisar las variedades de las personalidades en la familia de la iglesia con los cuales el pastor debe aprender a ministrar. También revisar los deberes
de los miembros individuales. Entonces, cada uno, Pablo va a guiar Timoteo, de cómo tratar con cada grupo, pero también cada grupo tiene responsabilidades. ¿Están conmigo, hermanos? Número 3, mencionar las responsabilidades del pastor a la gente y la predicación. Vamos a ver todo eso juntos, hermanos. Algunas definiciones importantes ya hemos visto, por ejemplo, la palabra anciano. A veces está hablando con una persona que tiene más experiencia, más maduro, y a veces la palabra tiene que ver específicamente con el pastor de la iglesia. Entonces hay que ver el contexto, ¿verdad? El anciano, ¿verdad? Otra palabra, la palabra exhortar, es hacer una petición o pedido serio. Aquí vemos en el versículo 1 esa palabra, no reprendes al anciano, sino exhórtale, dice Pablo. Entonces él está haciendo una petición a este pastor joven, ¿verdad? Otra palabra es la palabra incrédulo, hermanos. Vemos esta palabra, versículo 8, donde dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente por los de su casa, mira lo que dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, ¿cómo es posible que un cristiano puede ser peor de un incrédulo? Wow, bien serio, ¿verdad, hermanos? Un incrédulo obviamente es no creyente, ¿verdad? Entonces, a veces uno, por su forma de tratar con su familia, está actuando como uno que no, como un incrédulo, ¿verdad? Pero dice un peor que un incrédulo. Este me llama atención, hermanos, porque esos principios, estas verdades que vamos a ver en la Biblia son importantes, ¿verdad? Porque el mundo nos está mirando. Ellos están notando cómo tratamos con los demás. Vamos a verlo, hermanos. Primero, tratando con los miembros. Vamos a entrar ya al contexto, hermanos. Ya estamos en capítulo 5, ¿verdad, hermanos? ¿Están conmigo? Tratando primero con los miembros. Hermanos, aquí voy a salir un poquito del bosquejo que ustedes tienen. Ustedes pueden notar atrás, otro lado, el bosquejo les voy a dar. Tratando con los miembros. Primero los miembros ancianos, ¿verdad? Dice, no reprendes al anciano, sino exhórtale como a, ¿qué dice? Padre. Y los demás jóvenes como a hermanos. Y las ancianas como a madres. Y las jovencitas como hermanas con toda pureza. Oh, hermanos, vemos aquí, la iglesia es una familia. Se debe tratar a los ancianos como se trataría a una madre o un padre, ¿verdad? Y los jóvenes como hermanos y hermanas. Vemos la importancia, hermanos, de relaciones sanas. Amén, hermanos, sanas, ¿verdad? Los ancianos como padres, los ancianas como madres, jovencitas, ¿verdad? Como familia, hermanos. Aquí estamos notando la importancia, hermanos, de ser más atentos de cómo relacionarnos con los demás, pero siempre, como dice la Biblia, con toda pureza. Hermano, yo he notado, y es triste a ver, algunos toman su liderazgo, su posición como pastor, evangelista, lo que sea, y lo toman con libertad. A tocar otras personas de una forma que no está limpia. ¿Me explico, hermanos? Con cuidado, hermanos, cómo tratamos, ¿verdad? Y aquí vemos primero los miembros ancianos, ¿verdad? Ancianos. Y luego habla de otro grupo, y las viudas mayores. Debe ser eso primero. Perdón. Regresamos a los ancianos. Hermanos, los hermanos en su iglesia que con mayor edad, hay que tratar con mucho respeto.
Es la idea, con respeto. Por esa razón dice, no reprendes al anciano. No en ese, no los corrige con palabras fuertes, ¿verdad? Tratar con ellos como uno que va a tratar con su propio padre o con su mamá, ¿verdad? Con mucho respeto. Yo he notado algunos jóvenes que tienen 23, 24, 25 años, un joven pastor, ¿verdad? Y en vez de aceptar el consejo de un hermano que tiene 50, 60, 70, los ven como, ¿por qué me hablas a mí? Soy pastor. Ese no agrada al Señor, hermanos. Debemos ser humildes, aceptar corrección, recibir consejo, ¿verdad? Consejo sabio de tantos años de experiencia. Hermano, yo recuerdo cuando yo tenía 25 años, yo era pastor tiempo completo, 25 años. Y yo pensaba, soy fuerte, todo bien. Yo andaba bien activo, la iglesia creciendo, y yo pensaba, yo tengo todo bajo control acá. Mi primera iglesia. Y los sábados yo salía solo a ganar almas, invitar gente, lo que sea, ¿verdad? Y un diácono se acercó a mí y me dijo, pastor, alguien me dijo que está visitando gente solo. Ese no es sabio, ese no es correcto. Usted tiene que guardar su testimonio. Yo pensaba, yo soy hombre espiritual, yo puedo manejar eso, déjame en paz. Y siguiente sábado me fui otra vez. Como voy a avisar a todos en la comunidad, aquí estoy, pastor bautista, venga a la iglesia, venga a Cristo, lo que sea, ¿verdad? Y un día yo estaba tocando y de repente una mujer pues abrió la puerta, hermano, yo estaba ahí solo y ella casi desnuda. Dice, usted es el nuevo pastor joven de tal iglesia. He escuchado de usted. Venga, sí. Abrió la puerta. Ella tiene su ¿cómo se llama? Su pajamas, ¿verdad? Su pille, ¿verdad? Casi desnuda. Y el Señor me convenció en ese momento. Me convenció. Yo pensaba, no soy sabio. No sé nada. Perdóname, Señor. Y le dije, aquí, ya me voy. Yo me fui, hermano. Y yo me fui a este anciano, este diácono. Fue diácono. Y pedí perdón. Hermano, usted tiene razón, yo no sé nada, perdóname. ¿Puede ir conmigo el sábado? ¿Ganarán? Sí, pastor. Amén, hermanos. Debemos escuchar, entender, recibir consejo, aún hasta corrección, hermanos. Y dice, cuidado, porque Dios tiene gente allí en su iglesia, ¿verdad? Que la verdad ya tiene mucho más experiencia, años trabajando por el Señor, quizás como laico, no como pastor, lo que sea, pero todavía sabios. Y dice Dios, cuidado, ¿verdad? Hay que tratar con ellos correctamente. Aún las viudas mayores, dice el versículo 3, otro grupo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Amén, hermano. Aquí vemos otra vez principios, ¿verdad? Es importante. Otro, dice, ¿quién son? Mire, en primer lugar, desprovista de otra ayuda humana. Entonces, es una viuda sola. La idea, hermano, es que en esta época, ¿verdad? Pablo está animando a Timoteo. Estamos hablando de la mujer sola, ¿verdad? Sola. Aún dice, mire el versículo 5, dice, más la que en verdad es viuda y ha dejado, ¿qué dice? Sola. ¿Sí? Mira lo que dice, sola dice. El versículo, entonces, no tiene marido en casa, no tiene niños maduros en casa, realmente no hay nadie que está allí
dispuesto a ayudar, que pueden servir. Entonces dice, a ella sí, quizás la iglesia debe tomar iniciativa y cuidarla. ¿Están conmigo? Aún el versículo 8 que dice, y porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, a negar la fe es peor que un incrédulo. Entonces, si este hermana, esta viuda, ¿verdad? Tiene hijos, pues les toca a ellos primero, antes que la iglesia, a cuidar, proveer por ella. ¿Están conmigo? Entonces, aquí vemos principios y Pablo está tratando de preparar Timoteo, este joven pastor, de cómo tratar con ellos. Primero los ancianos, pero ya las viudas mayores. Cuidado, dice, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Una viuda creyente con un testimonio fiel. La mujer que está, ¿cómo se llama? Que es digna de recibir ayuda de la iglesia. Primero, ella es desprovista de otra ayuda humana. Pero número 2, mira lo que dice. Tiene un testimonio fiel, hermanos. Dice el versículo 5, la segunda parte. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esas cosas para que sean, ¿qué? Irreprensibles. La idea, hermano, es que esta mujer tiene un buen testimonio. Ella confía en Dios. Una mujer de oración. Irreprensible. O sea, tiene un buen nombre en la comunidad. Un buen nombre en la iglesia. ¿Ah? ¿Están conmigo? Otra característica, hermanos, de este, no menor de 60 años. Mira los principios. El versículo 9. Sea puesta en la lista sola la viuda, no menor de 60 años. ¿Verdad? Que hayas sido esposa de un solo marido. Es el segundo. De buen matrimonio. De buen matrimonio. Otro principio, hermanos. Aquí vemos, hermanos, Pablo exhortando este joven pastor Timoteo. Aquí es cómo debe tratar con las viudas, pero que son viudas en verdad. Aquí él le va a enseñar algunas características, ¿verdad? Verdades que le ayuden de saber, de tratar sabiamente con esta mujer. Amén, hermanos. Porque no son todos viudas en verdad. ¿Están conmigo? Entonces es importante, hermano. Yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba en México como misionero y fue un domingo, mi mamá me llamó. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, entonces yo crecía sin padre. Y mi mamá trabajaba, servía. Hubo 3 niños en casa pequeños, ¿verdad? Y todo, yo tenía 6 años, mi hermano 7, mi hermana casi 9, casi 10 años. Y los 3, y mi mamá ya entró a trabajar y servir y todo. Pero un día yo estaba ya misionero viviendo en México, y mi mamá me llamó un domingo y me llamó y dice, sí, Gary, hijo, dice, mamá, ¿cómo estás? ¿Y dónde andas? Ella me dijo, pues estoy en el hospital. ¿Qué te pasó? Pues tuve, ¿cómo se llama? Convulsiones. Ella me dijo que estaba regresándose de la iglesia. Y de repente llegó esas convulsiones, entonces ella se chocó en su carro. Y despertó en el hospital. Y tenía cáncer en el cerebro. Lo quitó su licencia por convulsiones y todo, ¿verdad? Nos dice, ¿qué hago, Gary? ¿Qué hago? No puedo manejar, yo vivo solo. Mi hermana ya murió también, se falleció. Entonces mi hermano vivía
en Virginia, como 14 horas Roma Norte de ella, en ejército, terminando con su trabajo allí. Entonces dice, ¿qué hago, Gary? ¿Qué hago? Y le dije a mi mamá, ahorita no sé, vamos a orar. Y el doctor dice, tiene como 15 meses de vida, nada más, por este tumor. Está en su cerebro, es cáncer. Entonces ya, todo eso, hermano, cambió todo, ¿verdad? Cambió todo. Y yo pensaba en esos versículos. ¿Quién le toca primero? ¿La iglesia o sus hijos? Sus hijos. Sus hijos. Entonces me comuniqué con mi hermano Eddie y él y yo nos hablábamos y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo correcto, lo bíblico? Y llegamos a un acuerdo, nos toca a nosotros primero. No es correcto dejar todo la iglesia. Nos toca a nosotros primero. Somos cristianos, es nuestra mamá. Entonces él y yo orábamos y hicimos un plan. Es lo que hicimos. El Señor nos ayudó. Amén, hermanos. Es importante. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, en negar la fe es peor que un incrédulo. Dios me habló aquí en 1 Timoteo desde hace años atrás. Fue el año 2003 cuando el Señor me habló de eso. Que tenga testimonio de buenas obras. Aún dice el versículo 10. Estamos hablando de las viudas. En verdad, dice el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Mira. Se ha creído hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Hermanos, estamos notando que la importancia de esta mujer, si dice soy viuda, pero la verdad debe tener un testimonio de buenas obras, ¿verdad, hermanos? Prácticamente sirviendo a su familia, sirviendo a los demás fuera de la iglesia y ellos también dentro de la iglesia. A lavar los pies de los santos. Entonces, servicio, dispuesto a sacrificar por el bienestar de los demás. Se ha socorrido a los afligidos. Hermanos, un testimonio, ¿verdad? Un testimonio es importante, ¿verdad? Pues, hermanos, ¿cómo sabemos quién es una viuda de verdad? Aquí vemos bíblicamente una descripción, hermanos. Es importante, ¿verdad, hermanos? Vemos bíblicamente. Y luego, Pablo habla continuo en cuanto a las viudas jóvenes. Ya es otro grupo en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Otro grupo con que él debe aprender a tratar bíblicamente. Mira lo que dice el versículo 11. Pero viudas más jóvenes. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 11. ¿Qué dice? Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. No admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo no está diciendo que es incorrecto que una viuda joven regresarse a casar de nuevo. No está en contra de eso, pero está en contra de presentarse como en la lista de apoyo de la iglesia. En esta época, hermanos, ¿qué hizo la iglesia? Todo. No hubo gobernante, programas y todo eso. No. La iglesia, entonces esta mujer debe estar dispuesta, dedicada a servicio a la iglesia local, porque la iglesia local sostiene a esta mujer. ¿Están conmigo? Entonces no es correcto que una viuda joven se presente como parte de este grupo y por recibir tanto de la iglesia ya tiene, ¿qué? Tanto tiempo libre a invertir en cuántas cosas. El versículo 13, también aprenden a ser, ¿qué? Ociosas. La palabra ociosas quiere decir inactivas. Ya no está sirviendo.
flojas. ¿Están conmigo? Ya tiene mucho tiempo libre, ¿verdad, hermanos? Andando de casa en casa. Cuidado, no solamente ociosas, pero también chismosas. Ya está, ¿verdad? Hablando de cada quien, con esta persona, otra persona de esta familia, entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen mejor. Dice Pablo, este es mi consejo, ¿verdad? Mejor que se casen. Y realmente, hermano, piénsalo. Una mujer, ya su esposo ya se falleció, ya tiene 66 años, es poco raro que ella vuelve a casarse de nuevo, me explico, es poco raro. Pero la mujer que tiene 39 es probablemente, sí, vuelven a casarse de nuevo. Y dice Pablo, es más sabio que casarse. Ese joven es bien joven y puede tener una familia. Entonces es mejor que en vez de pensar, no, voy a quedarme así, viuda. No, dice, no, mejor casarse. Mejor regresar a la sociedad, a la familia, ¿verdad, hermano? Aquí vemos los principios, hermano, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, hermano, dice las razones de la prohibición, ya hemos visto algunos, ¿verdad? Y también ya hemos visto algunos requisitos para las viudas más jóvenes. Dice, hermanos, del versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, gobiernan su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿verdad? Maledicencia. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente tiene viudas, que las mantengan y no sean grabar la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Dice Pablo nada más, prácticamente la iglesia no puede cuidar y proveer por cada mujer viuda. No es posible. Pero con los recursos que el Señor nos ha dado, mejor invertirlo, darlo a la viuda de verdad. De verdad, ¿verdad? Y en verdad es viuda. Y esos jóvenes, esas otras mujeres que no sé qué pasó, pero si ya se falleció su esposo, mejor que ellas se casen de nuevo. Ese es mejor, viuda joven. Entonces, vemos, pero hay requisitos, ¿verdad? Requisitos aún allí. Pero la idea es, él no está en contra que ella vuelva a casarse. Él está en contra que ella está recibiendo algo de la iglesia que la iglesia realmente debería dar a otro que realmente tiene necesidad, ¿verdad? Y este otro debe ser bien motivada de ¿qué? Casarse de nuevo en la iglesia con un creyente bíblicamente, ¿verdad? Creyendo niños y gobernando bien su propia casa por la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Es lo que dice. Porque dice otra vez el versículo 16, si algún creyente tiene viudas, entonces que las mantengan. Mejor que a una viuda tiene niños o hijos, mejor que los hijos acepten su responsabilidad de mantener su mamá, no la iglesia. Si es un creyente, los hijos primero. Hay que ser responsable, ¿ok? Y luego, hermano, él toca otro tema. ¿Con quién más? Ya tratando, no solamente con los miembros, pero ya tratando con quién? Los oficiales de la iglesia. El versículo 17, los ancianos. Vemos la misma palabra, anciano, pero el contexto no tiene que ver con los de una edad avanzada. Más bien tiene que ver con los que cuiden, alimenten la iglesia, ¿verdad, hermano? Ya los pastores, digamos, oficiales de la iglesia. ¿Están conmigo? Ese también es parte de su bosquejo, hermano. Mira, las instrucciones de esta sección tratan principalmente con los pastores, pero los principalos también. Los principios también se aplican a la relación entre el pastor con cualquier oficial en la iglesia, ¿verdad?
Es hermoso cuando los pastores y diáconos o cualquier oficial en la iglesia trabajan juntos en armonía y amor. Amén, hermano. Es bonito. Pero es triste cuando un pastor trata de ser un dictador espiritual. Amén, hermano. Y ustedes recuerdan, hermano, primero de Pedro. A veces yo tengo que meditar en eso, hermanos, para recordarme de la actitud, de la disposición que yo debo demostrar. Primero de Pedro 5:3 dice, hablando de los ancianos en la iglesia, los pastores, dice, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira, hermano. Y dice el versículo 3, no como teniendo, ¿qué dice? Así es, señorio, sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermano, es triste ver un pastor que trata de ser un dictador espiritual, o cuando un oficial trata de ser un personaje importante, ¿verdad? Como dice, ¿qué dice tercero Juan? Tercera epístola de San Juan. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, mira lo que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hermanos, es triste ver un oficio en la iglesia que trata de ser un personaje importante, hermanos, buscando preeminencia en la iglesia, hermano. ¿Verdad, hermano? Eso es triste. No es bíblico, hermano. No es el rol, ¿verdad? El patrón que debemos seguir. ¿Está conmigo, hermanos? Mira lo que dice, tratando con los oficiales de la iglesia, vemos algunos principios. Vemos primero el salario de los ancianos. Estamos en 1 de Timoteo, en el contexto aquí, y el versículo 17, ¿verdad, hermano? Aquí está, dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás, ¿qué dice? Bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí vemos Pablo citando primero el Antiguo Testamento, ¿verdad? Citando Deuteronomio, ¿verdad? Para recordarles y luego esta frase, digno es el obrero de su salario. Vemos de los labios de Jesús en Lucas, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, primero él está tratando con los oficiales. Primero el salario, hermanos, ¿verdad? Es importante, hermano, la iglesia debe entender que la iglesia es responsable, ¿verdad? De cuidar al pastor. El pastor que alimenta la gente, dar alimento espiritual a la gente. Él es digno. Amén, hermanos. Digno de recibir salario. Yo veo aquí, hermanos, algo. Aquí había dos clases de ancianos en la iglesia, los ancianos gobernantes y los ancianos educadores. Y dice aquí, ellos que, dice el versículo 17, mayormente los que trabajan en predicar, enseñar, ellos que dando su tiempo completo de enseñar, de preparar, de alimentar la iglesia, ellos son dignos de recibir salario. ¿Están conmigo, hermanos? Es importante. Y aquí vemos, hermano, algunos versículos, ustedes lo pueden buscar, pero dice, me gustaría notar algo de Efesios. Efesios capítulo 4, hermanos, todo el contexto tiene que ver con el crecimiento de la iglesia local. Cómo la iglesia debe crecer, hermanos. Amén. Aquí vemos el plan que Dios tenía. Él está hablando aquí de donas, de los ¿cómo se llama?
los dones que Cristo ha dado a su iglesia, ¿verdad? Los dones espirituales. Y aquí está hablando específicamente de quién. Hombres llamados por Él. Amén, hermanos. Dice el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos las palabras perfeccionar, la palabra edificar. Todo eso habla de crecimiento de la iglesia, hermanos. Es posible. Dios quiere usar estos ancianos, estos líderes. Obviamente ya no hay apóstoles, hubo 12, ¿verdad? Dice los apóstoles tenía que ver con sus ojos Cristo resucitados, ¿verdad? No hay apóstoles en los términos bíblicos del Nuevo Testamento, no hay apóstoles hoy en día. Profetas ya no también. Profetas es algo que sí proclama, declara la verdad, guiado por el Espíritu Santo, pero ya tenemos completo la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, el canón. Es otro estudio, hermanos, que vamos a tocar más adelante. Pero ya tenemos la Biblia completa, hermano. Ya no buscamos otra revelación. Amén. El nuevo no. Evangelista sí existe todavía. Y su ministerio principal, bíblicamente, no es ganar almas, es edificar la iglesia, para que la iglesia, ¿verdad?, madure. Y obviamente gana almas, pero evangelista y pastores maestros. Es el mismo grupo que aquí vemos la importancia de que ancianos, educadores, y ellos que enseñan, que alimenten la iglesia para que crezca espiritualmente. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermano, aún en 1 Corintios 12, ustedes lo pueden estudiar, pero hay que entender, hermanos, tratando con los oficiales en la iglesia. Primero, Él trata con el salario. Número 2, la disciplina. Algunos piensan, yo soy pastor, no me debe disciplinar. No, también el pastor, ¿verdad? A veces hay que disciplinar al pastor, ¿verdad? No debe disciplinar a los padres, nunca. Los pastores sí. No. Mira lo que dice, hermanos. Estamos en capítulo 5, ¿verdad? El versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vemos la importancia, hermanos, de la disciplina de los ancianos. También, hermanos, los pastores deben estar dispuestos a recibir corrección. Sí, hermano. Es triste. Mira, es triste cuando un miembro de la iglesia peca. Es triste cuando la iglesia tiene que tomar pasos de corregir, disciplinar un miembro. Pero es peor cuando tiene que hacerlo con un pastor. Pero a veces es que necesario. Y vemos bíblicamente cómo lo debemos hacer. 2 o 3 testigos. Pero siempre, hermanos, debemos recordar ¿qué es la meta de esa disciplina? ¿Qué es? ¿Qué es la razón? Restaurarle. Amén, Antonio. Es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6. Vamos a verlo rápido. Gálatas capítulo 6. Siempre la disciplina bíblica debe ser motivado. No es solamente corregir, castigar, atacar. No. Restaurar. Amén, hermanos. Dice Gálatas 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar significa acomodar un hueso roto. Todavía la idea, hermanos, un hueso, roto que ya no sirve. Y la idea es restaurarlo para que de nuevo sea útil. Trabaja, ¿verdad? Es un miembro que le faltó ya en el pecado, ya habla separado de Dios, de la iglesia local, de su servicio cristiano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Invertir en él. Sí, confrontarlo, identificar el problema, pero con la meta, te voy a restaurar para que de nuevo puedas regresar a la obra del Señor. Amén, hermano. Quizás a veces el pecado puede poner límites en su servicio. Amén. Pero si todavía tiene vida, el Señor lo quiere usar. Amén, hermano. Restaurarlo, hermano. La disciplina. También, y luego terminando capítulo aquí, capítulo 5, los versículos 22 adelante, ya la selección y ordenación de ancianos. Él está otra vez tratando con los oficiales en la iglesia cómo debemos hacerlo. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en, ¿qué dice? En pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les, ¿qué dice? Descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vemos la importancia de cómo tratar la selección, la ordenación de ancianos. Cuidado, no puede poner cualquier persona en liderazgo, y cuidado de con quién, de quién y todo eso. Y también dice, hermanos, aún hablando de él mismo, su testimonio. Y obviamente Timoteo era un joven enfermo, luchando con algo. En esos días el vino se fue como algo, sí, médico, hermano, que deben tomar para sus enfermedades. Entonces, no fue, el vino de hoy en día no fue nada que ver con eso. Aún la verdad, hermano, por estudiar la palabra vino en la Biblia, hay 7 palabras distintas por la misma palabra vino. Hay que entender, estamos hablando de, es otro mundo, no es, cuando vemos el vino en la Biblia, es igual con cualquier vino que podemos comprar en una tienda, no, es otro mundo. Entonces es importante estudiar la Biblia, pero aquí vemos como él lo usaba y lo trataba como médico, ¿verdad? Como medicina, para ayudarle. Pero vemos la importancia, hermano, cuidado. No es correcto poner adelante de la iglesia un joven que falta experiencia, un joven que no tiene la actitud correcta, que realmente no anda realmente con Dios practicando una vida separada por el Señor, ¿verdad? Porque el diablo está buscando la manera de tumbar el testimonio de este joven, ¿verdad? Y la iglesia, y de la iglesia. Así es, hermano. Muy bien. Pero, hermanos, aquí vemos consejos sabios, ¿verdad, hermano? Amén. Verdades prácticas, hermano, de cómo debemos tratar. Primero con los miembros de la iglesia, pero segundo con los oficiales en la iglesia, hermano. Espero que ustedes regresen, estudien eso. Hermanos, otra vez, les quiero animar, hermanos, hay que terminar su tarea bien, ¿verdad? Que toca con esta lección número 10. Y, hermanos, sigue adelante porque bien pronto, entre 2 semanas, ya tiene que entregar su reporte también. Ya ustedes ya tienen sus temas y todo, pero su reporte bien presentado, ¿verdad? Bien pronto, entre 15 días, ¿ok? Muy bien, hermanos, pues sigue adelante, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, de nuevo te amamos, te damos gracias, Señor, por la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a crecer como líderes en la iglesia, de cómo debemos relacionarnos bien con los demás en el cuerpo de Cristo.
Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.